La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son emisoras dominicas que están trabajando en el Perú. A nuestra red Sodonco se une otra red de radios que es en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Huanta Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, a través de Fuego TV también a través del cable, y Nativa TV en señal digital abierta 18.1, también estamos ahí en esta transmisión. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también la transmisión en vivo del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Como ven, son más de 20 posibilidades para ver el programa en directo y otros en diferido, A Pensar Más con Rosa María Palacios. En breve ya estamos con Rosa María, sí, en un minuto me dicen, estamos ya con Rosa María. Solamente decirles pues que, bueno, tanto el Ejecutivo como el Legislativo han hecho noticia esta semana. La señora María del Carmen Alba, con una expresión poco feliz, ¿no? Dijo que el Congreso trabaja y que debemos estar unidos, blancos e indios, una frase muy polémica que ha causado muchas críticas. Y también el Ejecutivo, ayer han salido varias denuncias, entre ellas la del ministro de Defensa, que usa los recursos públicos para temas familiares. Se conoció ayer a través de un reportaje Latina que un viaje de trabajo lo convierte en un viaje familiar y que viaja con sus hijas. Noticia que de verdad va a tener que ser analizada. Con razón, pues el señor ministro de Defensa, el señor Gavidia, habla de que los congresistas, que le dice a todo el mundo que vayan a pedir obras públicas. Se nota un desconocimiento total de las normas y las leyes de nuestra patria. Y también los dominicales nos han traído informes sobre Samir Villaverde, donde la situación del presidente se agrava porque se habla de que, según el documental, el reportaje del dominical de Latina, que 50.000 de los 100 grandes serían para el presidente Castillo. Y no solamente eso, sino que antes le habían dado 30.000 y le habían dado un teléfono iPhone. Señor Villaverde, se le ha dado o se le va a dar esta semana la libertad para salir, porque él ha prometido mostrar más pruebas y su abogado ha ratificado eso, que mostrarán más pruebas durante estos días. Y también el caso del secuestro, que para todos, incluso para el ministro del Interior, sí ha ocurrido un secuestro. Lo que llamó la atención fue las declaraciones en el día viernes de la señora Mirta Vázquez en el programa de Jaime Chincha, que dijo que no era un secuestro, sino era una detención, porque hay un acuerdo, un convenio, y hizo referencia a él, donde las rondas campesinas están en esta posibilidad. Ayer leía un tuit de Rosa María justamente, ojalá que nos explique que no, que lo que había ocurrido era un secuestro, ¿no? Había ocurrido un secuestro
y que parece que la señora Mirta Vázquez en ese tema está equivocándose. Más o menos eso es el panorama que tenemos de las últimas informaciones y también, y también el tema del Congreso. Bueno, ya estamos con Rosa María. Rosa María, ¿cómo estás? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Hoy es 11 de julio, empezando una nueva semana. Muy buenos días. Muy buenos días, Raúl. Disculpen la demora. Me equivoqué de link, como dicen ahora, pero de verdad, entré al de Skype, no sé por qué. Y mirando ahí dije, qué raro, No empieza. qué raro. Dije, ¡ay, me equivoqué! Ha sido un par de minutos, o sea, no ha sido nada que no se pueda solucionar. Y tenemos mucho que comentar. Hoy día vamos a hablar de, por supuesto, de periodismo más adelante en el programa. Pero lo primero es lo primero. Tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores rápidamente y luego vamos al contenido de la información. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022 en su modalidad semipresencial. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano. 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Y finalmente, Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho. Es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com. Muy bien, y usted también puede ayudarnos a través de las billeteras electrónicas. Lo único que tiene que hacer es capturar el QR que está en pantalla e inmediatamente ir a su billetera electrónica favorita y hacernos una donación. Yape, no, Plin, Yape, el que usted tenga. Hay 10 millones de personas con Yape, así que no es tan difícil. Que son 5 soles, ¿no? Algo para este programita. Lo que usted ponía en misa, que ya no va, ¿no? Eso. Y nada, también para los peruanos que están en el exterior, que nos ayudan muchísimo, estamos muy agradecidos. El PayPal es una forma de ayudar. Y acabamos, Abel, con toda nuestra red de aliados en todo el Perú. Ustedes saben que el contenido de este programa es gratuito y nosotros, como Abel lo lee cada mañana, lo compartimos gratuitamente con muchas emisoras, programas de televisión, etcétera, a nivel nacional. Lo único que tienen que hacer es pedir permiso y si nos van a utilizar para cualquier otro fin, solamente citar que usted lo escuchó en Radio Santa Rosa. Muy bien, Abel, programas importantes ayer, tanto en Punto Final como en Cuarto Poder, se han trabajado dos lados que en el fondo son los dos lados de la misma historia, la historia de la corrupción en el Perú y la historia de la corrupción en el poder. Primero, empecemos por Cuarto Poder.
eh, como lo advertíamos el viernes, ya nos habían informado, Elmer Valdivieso, el camarógrafo de Cuarto Poder, que es una persona seria, tranquila, una persona grande, ¿eh? No es chiquito, como decía él en el reportaje, logró sacar una de las memorias de su cámara antes de que le quitaran la cámara. Y eso ha sido bastante útil para entender qué pasó. Y para, creo yo, taparle la boca a un montón de gente que hablaba de comunidades aisladas, que no hablaban castellano, que habían tenido un problema de comunicación con el occidente y que habían sido atacadas, invadidas, ¿no? Por periodistas. Cuando uno ve la secuencia de las imágenes, queda claro que todo eso es mentira, que acá de lo que se trata es de un alcalde desesperado por tapar sus malos pasos, por tapar sus huellas. A ver, aquí fueron los dos periodistas, ayer lo han contado también en el programa Cuarto Poder, fueron a buscar una información. Me imagino que a ustedes les llamará la atención, a muchos de ustedes, pero así trabajamos. Cuando a ti te dan un dato, tienes que ir a corroborar ese dato. El dato tiene que ser verosímil, ¿no? Tiene que ser más o menos, ¿no es cierto?, cierto. Pero hay que corroborar y hay que buscar la información. Y ustedes no saben la cantidad de veces que información no sale porque no tienes la corroboración. Uf. Si yo hubiera publicado en mi vida todo lo que me han dicho o dado como pista sin corroboración, estaría probablemente presa por difamación. Tienes que ir a buscar la información. ¿Y dónde buscan la información? En la fuente, pues. ¿Y cuál es la fuente? El lugar donde suceden los hechos. ¿Qué estaban buscando? Establecer si la cuñada del presidente tuvo, digamos, una presencia accidental una vez en la comunidad de Succha, distrito de Chavín, provincia de Chota, ofreciendo una obra pública que luego iba a estar a cargo de la empresa del señor Espino, o si había otras reuniones. Una conducta mucho más constante, porque tenían la información de que había participado en otra reunión, en La Palma, que es una comunidad muy cerquita a Succha. Van primero a Succha, entrevistan al alcalde lo entrevistan otros medios que están presentes ahí, a los cuales nadie les quita su material, nadie les quita sus cámaras. Es más, la prensa del alcalde lo graba, él explica las mejoras que está haciendo, su propia prensa, eso que no conocen las cámaras, de que las mujeres lloran cuando les hacen preguntas porque tienen una manera distinta de acercarse a ellas, eso es un cuentazo. Y eso lo pueden ver en las imágenes. El alcalde se molesta porque le preguntan, señor alcalde, queremos saber si han habido más reuniones. Yo no sabría decirle, si sabría decirle, ha sido todo el mismo día, que sí, que no. Ha sido cuando Pedro Castillo era presidente. E incluso se van y le tiran la puerta en el brazo al reportero. Y lo que se hace para trabajar en equipo es, mientras Elmer va haciendo todas las tomas de apoyo que tienes que hacer, él con su celular va entrevistando persona a persona con la que va conversando. Entonces les pregunta, ¿han habido más reuniones? ¿Cuándo han sido las reuniones? Finalmente, ¿qué obra les han hecho, no? ¿Llegó la obra? ¿No llegó? ¿Qué pasó? Y les dicen en ese primer momento, oigan, más abajo, en La Palma, ustedes van a encontrar más información. Y se van. Y ustedes lo que ven es la toma de la vía pública. ¿Cuáles territorios ancestrales? La carretera. La carretera firmada. Cuadran el carro. Han atravesado los territorios. El permiso para entrar a los territorios, así en plural. ¿Qué territorios en plural? Es la patria, se llama Perú.
Aquí no hay una república de blancos y otra de indios, como dice la señora presidenta del Congreso. Que todos somos peruanos, la vía pública. Se bajan, conversan con una persona, estaban conversando bien, él me lo estaba filmando de lejos, y ahí arranca uno. ¿Qué es? ¿Qué? Uno que trabaja pues por el alcalde, que aparece en todas las inauguraciones del alcalde. Otro que es regidor. Regidor y alcalde. Y llega el alcalde, eso ya lo tiene firmado. ¿Y qué le dice al oído a Eduardo Quispe? Ahora pues hasta el machito, le dice. Todo con chicote en la mano. Hasta el machito. Ese señor llega, además, ojo, manejando a todas partes. El señor tiene suspendido el brevete por 3 años por manejar en estado de ebriedad. Y anoche hemos visto las imágenes. Ese señor alcalde, que se apellida coincidentemente Castillo, es el asusador. El asusador. Tiene que ir, digamos, primero para la fiscalía, él, el regidor y el amigo. Hay 3 plenamente identificados con nombre, DNI, ya no hay un problema. Y estas personas no solamente les robaron todas sus cosas, sino que los obligaron a leer en televisión nacional algo que era mentira para salvar su vida. ¿Ustedes creen que eso es una cosita así nomás, que aquí pasó? Me da mucha pena que le hayan dado tanta difusión en las redes a lo que ha dicho Mirta Vázquez el viernes con Jaime Chicha, porque lo que ha dicho Mirta Vázquez también es falso. Y no es la primera vez que se equivocan, ¿no? Todos somos humanos, pero es falso. No es verdad que ellos puedan detener mientras investigan el delito, porque las rondas campesinas no tienen facultades en la justicia penal. Cualquier ciudadano, Abel, yo, usted que me está escuchando, cualquiera y cualquier miembro de una ronda campesina puede hacer un arresto ciudadano. Eso es otra cosa. Imagínense ustedes, hay un choro, todos saltamos, lo agarramos al choro y gritamos, policía, policía. Entonces, mientras llega la policía, lo podemos tener sujeto, ¿no? Pero tiene que haber condiciones para eso. Primero, flagrancia del delito. ¿Cuál delito estaban cometiendo Elmer y Eduardo ahí? ¿Qué estaban haciendo? Pregunta con un micrófono. ¿Eso es delito? ¿Eso es delito en el Perú? ¿Cuál es la flagrancia del delito? 0. 0. No hay ninguna flagrancia de delito. Y 2, la puesta a disposición de inmediato a la autoridad. ¿Llamaron a la policía, a los ronderos, para poner a los detenidos, retenidos, a disposición de la policía? No, llamaron a América Televisión para que hablen lo que ellos querían que hablen, como si eso fuese a verdad. Ay, la alienación del medio de comunicación, ¿no? O sea, la idea de que si está en el medio de comunicación como yo quiero que se diga, entonces se convierte en verdad. Y le dictan que están actuando a nombre del gobierno, muy interesante, y lo tachan. Y ayer hemos visto claramente en la televisión cómo lo tachan. No a nombre del gobierno, a nombre de los verdaderos intereses del pueblo. Este es un grupo de gente de defensa del presidente de la República y de su familia. Eso es todo, es un tema político. ¿Y por qué están molestos? Porque les han quitado la obrita, pues. Pues ya todo el mundo se enteró que es una obrita con cutra, pues. Esa es la historia. Lo que hemos tenido es un secuestro, un robo de material. Dice Eduardo Quispe que eran habilísimos, ¿eh? Revisaron su celular, lo obligaron a borrar todas las entrevistas que había hecho y le dijeron, ya, la papelera también, me la borras. Ah, no, somos personas que no interculturalmente, no conocemos un celular. Por favor, una pericia que ni yo, que vivo en Lima, supuestamente que estoy, ¿no?, urbanizada. No, increíble. Increíble. O sea, que haya políticos en el Perú y medios de comunicación que nos vendan el cuento de que las rondas en realidad tienen, ¿no?, derechos ancestrales.
para efectos, de nuevo reitero, civiles. ¿Qué cosa es civil? A ver, y penal. Penal es una conducta ilícita que tiene una sanción establecida en la ley. Si yo tomo lo que es ajeno y robo, tengo que pagar una pena. Ya. Eso es penal. Conducta ilícita que tiene una pena establecida en la ley. No cualquier conducta, las que están en la ley. ¿Cómo se llama esa ley? Código Penal. ¿Qué cosa es civil? Las relaciones que tenemos las personas privadas. Todas esas relaciones están en otro conjunto de normas que se llaman Código Civil. Cómo contrato, cómo reconozco un hijo, cómo creo una asociación. Eso está en el Código Civil. Entonces, si yo tengo un pleito por la propiedad de un terreno, le puedo pedir a la ronda que a mí y a mi vecino nos escuche y digan, no, pues, acá siempre en este lindero vivió fulano, esto es para ti, esto es para acá. Si yo tengo un problema con mi cosecha porque mi vecino dice que estos 3 surcos son de él y no míos, la ronda nos puede ayudar a ponernos de acuerdo, es decir, a conciliar. Es un mecanismo de conciliación privado. Eso es lo que hace. Y de vigilancia en la medida en que actúa un serenazgo. Nada más. Problemas entre vecinos. No justicia penal. Hemos visto en la República imágenes de una ronda en La Libertad, me parece, o en Lambayeque, donde detienen a un grupo de mujeres acusándolas de brujería y las azotan, las cuelgan. Nadie dice nada, no son sus costumbres ancestrales. Eso es una costumbre ancestral, eso se llama abuso de poder, con tortura. También el jueves escuché a un dirigente de rondas campesinas decía, pero no han violado sus derechos humanos, no los han torturado. Ah, ya. Meterte con un chicote en un cuarto y decirte ahora estás el machito, eso es normal. Las rondas campesinas hace mucho tiempo tienen denuncias por abuso de poder. Nosotros hemos documentado esas denuncias. Yo estoy en esto hace 20 años que documentamos anuncios. Le pegan a chicos porque los consideran homosexuales, entonces hay que pegarles. Hay un caso en Cajamarca. El caso de los serumistas es famoso. Gisela Orjeda me decía que para la exploración de Huascarán tenían que pedirle permiso para poder pasar a una expedición científica, como si fueran propietarios de Huascarán. O sea, este tipo de conductas es recurrente en el territorio, porque no hay policía, pues, es verdad, porque no hay policía, porque no hay juez, porque no hay fiscal. Entonces, asumen atribuciones que no son suyas, cuando todos los ciudadanos de esa zona tienen derecho a tener policía, a tener seguridad, a tener justicia, a tener fiscal, a tener todo lo que todos los demás tenemos. Pero eso no quiere decir que tú le puedas dar esas potestades a personas que están encubriendo delitos. Porque todo el trabajo que hemos visto es un trabajo de encubrimiento de conductas delictivas. Empezando porque el alcalde ni siquiera puede manejar. Tiene el brevete suspendido. O sea, ni siquiera puede hacer eso. Y aparece en cámara manejando bien, contento. Él no importa un pepino, la ley, el orden. Le han malogrado un negocio. Eso está clarísimo. Luego, Cuarto Poder va acá, en Lima Provincias, a Cajatambo. Acá nomás, es cerquísima de Lima. Sube hasta 4.000 metros y va a una pequeña población que está siguiendo un camino difícil a 2 horas de la capital de la provincia, Cajatambo. En la capital lo que encuentran es a una población enardecida contra un alcalde que ha desaparecido, el alcalde provincial. No lo encuentra nadie. Y le dicen, bueno, la obra que ustedes están buscando de ese colegio está a 2 horas de acá. Parten, el reportaje es muy interesante. Y cuando ya están en la última curva para bajar a la población, un cargador frontal, una ruma de piedras y
se malogró el cargador. No pueden pasar. Oiga, pero, o sea, no pueden pasar. Y resulta que el cargador es contratado, no de propiedad, porque es contratado, ¿por quién? Por la empresa Espino, pues. Es un cargador de la empresa Espina. Ahí no hay cargadores así, no, es un cargador que lo mandan para cerrar la vía, porque saben que están viniendo reporteros de Lima a ver el famoso colegio. Con tan mala suerte de estos delincuentes, porque no hay otra palabra, tú no puedes cerrar una vía, aislando a una población entera para que no vean, porque de verdad parece Macondo, para que no vean el desastre que has hecho. Pero con tan mala suerte para estos sinvergüenzas que subía una camioneta con un grupo de muchachos de ese colegio que iban a un partido de fútbol y no podían ir, porque no podían pasar. Y muy amablemente llevaron a la reportera, al camarógrafo, llegaron a la población, sacaron el dron, filmaron todo con vista aérea. El colegio no está. El colegio tenía que estar en marzo. Estamos en julio. No hay colegio. Han avanzado algunas paredes, han avanzado algunas aulas, la obra civil parece estar a medias, en otras partes no han hecho nada. Eso era lo que no querían que se viera. O sea, miren, es una estrategia de encubrimiento que puede hacerse en Lima Provincias o en Cajamarca, pero es el mismo modus operandi. Solo que en esta oportunidad, por supuesto, la población estuvo con la prensa porque querían que se muestre. El mismo grupo, esta empresa Espino, tiene una obra de agua en Anguía, a donde también fueron las cámaras del Cuarto Poder. ¿Y qué encontraron? El mismo desastre, no habían entregado nada. Ese es de la hermana. Entonces, pues, de verdad, coleguitas, yo sé que algunos quieren hacerse los interesantes, ¿ya? Que han leído, ¿no? Un poquito de antropología. Acá hubo un secuestro para encubrir los actos de alcaldes que gestionan obra pública con el gobierno central a través del tráfico de influencias. Esa es la historia. Déjense de tonterías. Y dos periodistas que estuvieron muy asustados, no porque no hayan pasado por estas situaciones antes. Elmer tiene muchísima experiencia. Y estaba asustado. Y los productores en Lima estaban muy asustados también, porque si no, tú no rompes la programación. La evaluación que haces es, sí, les van a pegar, los van a dañar de alguna manera, tenemos que salir al aire, no nos queda otra. Decisión, hay que decirlo, muy difícil, ¿eh? Muy difícil, porque implica someterte a un chantaje, pues. Y es muy injusto tener que tomar esa decisión. Es una situación a veces imposible, porque muchas veces tienes que decir no. No, pues, no nos podemos someter a un chantaje. Y no sale. Y dejas la vida de tu gente en absoluta indefensión frente a una turba que tiene chicotes en la mano y que te dice, sácate los zapatos, ¿no? Ya les habían sacado los zapatos. Ya les habían quitado las cámaras, los teléfonos, todo, ¿no? Era solo para comunicarse con Cuarto Poder. 5 horas ahí. A las 8 de la noche. Y eso que la policía los rescató es mentira. El que los ha ayudado a salir fue el chofer que habían contratado en Cajamarca, que ha sido su compañero en esta aventura. Un muchacho chotano que ha estado todo el tiempo con ellos, porque normalmente se contrata la movilidad al llegar. Y que es testigo de todo lo que ha pasado. Y por supuesto no hay ninguna detención, ¿no? No han detenido a nadie. Todo avanza lento en la Fiscalía de Cajamarca. Lento. Pero lo que no ha avanzado lento es la información que tenemos. Y está en la portada de hoy de la República. Y es parte de la misma historia. La cuñada del presidente es miembro del comité de licitación, de varias licitaciones, del distrito de Anguía. Donde el alcalde es su amigo, su pata, le dio trabajo, toda felicidad. Bueno, y ha estado en esto, pues. Conoce el tema.
27 años, ¿eh? Y domina ya la escena de las licitaciones públicas en distritos pequeños, donde está realmente la necesidad del país. Pero no es un problema cultural, de invasión de territorios, es un problema de pobreza, de personas que en efecto no tienen agua y desagüe, y deberían tenerlo porque es su derecho también. O no tienen una bonita escuela para sus hijos, sino una que se cae a pedazos, y deberían tener una buena escuela para que sus hijos vayan. Es su derecho. Y estos trafican con estos contratos. Obras que no se concluyen, que se concluyen mal, que hay un sobrecosto. ¿Por qué? Porque se tiene que repartir. Y esto nos lleva a la otra historia del día. Samir Villaverde excarcelado. ¿Y por qué lo ha excarcelado? Porque la fiscalía es tonta, ¿no? No. Porque ya entregó una cantidad de material suficiente para acreditar su colaboración, que tiene que ser útil, oportuna. ¿Y qué más sabemos de Samir Villaverde, además del audio que hemos escuchado todos los peruanos, donde entrega una maleta con 100 grandes? Samir Villaverde ha entregado otros audios que no se han deslacrado, pero ha dicho en su testimonio que Juan Silva le indicó que de los 100, 50 ya se los habían dado al presidente y que estaba más tranquilo y que le agradecía mucho. Ya no sé qué más están esperando en el Congreso, de verdad, o sea, en serio, por bastante menos se bajaron a Kuczynski y a Vizcarra, pero por bastante menos, por nada, porque hasta ahora no están presos. Le entregó 50.000 soles, además de 30.000 soles que habían sido entregados antes como un préstamo. Además de la lista de pasajes aéreos comprados por Samir Villaverde para los familiares del presidente. Además de la entrega de celulares, uno de los cuales termina en manos del presidente. También regalo de Samir Villaverde. Celulares, pasajes, dinero en efectivo. De todo esto habló Carolín López, ¿ah? De todo esto habló Carolín López desde el principio. Dijo, les paga carros para los sobrinos, viajes, dinero, celulares. Todo está documentado por Samir Villaverde ante la fiscal. Y si lo dejan libre, es porque puede acreditar todo lo que está diciendo. Y lo puede acreditar, pues, si no, no lo dejarían libre. Él ahora tiene que resguardar su vida, porque evidentemente hay condiciones ahí de seguridad bien difíciles. Pero basta y sobra. Lo único que falta es que llegue Silvia y diga, sí, pues es verdad. Pero Silvia está fugado, Pacheco está fugado, el sobrino está fugado, y ahora aparece la cuñada como operadora de obra pública en Cajamarca y en otros lugares con su amigo Espino, que entra y sale del Palacio de Gobierno y obtiene obras. Entra y sale y obtiene obras. Una cosa, recién estaban empezando. Es una obrita, te dicen, tampoco es una cosa tan grande, ¿no? Qué mala eres, ni que fuera tu plata. Así te dice la gente. Yo he escrito una columna ayer de esto, ¿no? Ni que fuera tu plata, es una cosa increíble. En fin, por supuesto también ha sido noticia, ya lo hemos mencionado hace un momento, una frase, como se dice, infortunadamente célebre de la señora presidenta del Congreso, que a través del Twitter ha tratado de decir que la han sacado de contexto, que ella solamente llamaba a la unidad, Pero tú no puedes llamar a la unidad generando división, pues. Alguien tiene que decirle que no es la forma de hacer las cosas, porque aparece como más discriminadora de lo que ya parece que es. Y además, sobre todo, un personaje que se para y dice, esta es mi casa, tú no entras, ¿no? No puede hacer llamados a la unidad, pues, en esos términos. Pero a ver si hay una conversación pendiente, vamos a tener que volver a llamar otra vez a un antropólogo, como hicimos el viernes, sobre la palabra indios, pero sobre todo sobre la palabra indígena. Yo tenía una conversación hace poco muy interesante sobre la diferente forma en la que se usa en Ecuador, Bolivia y Perú. En el Perú, la palabra indio o indígena ha sido siempre despectiva.
Por lo tanto, Abel y yo somos mayorcitos. Cuando éramos niños, ¿no es cierto? El 24 de junio era el Día del Indio. Y era feriado, o mediodía feriado. Y en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que reivindicaba muchas cosas, decidieron que esto era despectivo y que tenía que llamarse el Día del Campesino. Y en Perú, la palabra indígena e indio fue sustituida por campesino. No en Ecuador, no en Bolivia. Este cambio de calidad implicaba que tenías que cultivar la tierra. O sea, tenías una identidad originaria en la medida en que cultivaras la tierra como campesino. Hemos tenido un proceso de urbanización brutal en el Perú. El campo está despoblado versus las urbes, y quien se siente indígena y ya no es campesino ha perdido su identidad. A diferencia de, ustedes ven, los grupos indígenas organizados en Ecuador, por ejemplo, los movimientos indígenas se llaman indígenas, se reivindican indígenas, se unen como federaciones indígenas. En el Perú ha sido como federaciones campesinas. Por tratar de eliminar un término discriminatorio, se les quita identidad. Y en el Perú hoy el término que más se usa es población nativa, comunidades nativas. No se usa comunidades indígenas, que es la palabra que se usa en todo el argot internacional de protección a pueblos indígenas o pueblos vulnerables. Es bien interesante esta discusión de lo que pasó en los 70 en el Perú para evitar la discriminación y cómo esto termina protegiendo a aquellos que tenían que ser protegidos. Pero eso lo vamos a dejar para otro día. Esto es demasiado para la señora presidenta del Congreso, a quien hay que recomendarle que no improvise, pues. Hay personas que no pueden improvisar. Pero en fin, otro día vamos a discutir la diferencia de términos en Bolivia, Ecuador y Perú, y cómo el mismo término en un lugar se anula por despectivo y en otro se reivindica, y hoy terminan siendo organizaciones con muchísimo poder que ponen y sacan presidentes. Miren Ecuador, el movimiento indígena, llamado así por ellos mismos, reivindicando su condición de indígenas, pone y saca presidentes, te pone en jaque. ¿Por qué no hay eso en el Perú? Es el mismo origen y muchísimo más amplio en el Perú, con mucho más población. Por las decisiones que se tomaron en el gobierno militar. Y bueno, ya estamos con el colega Ricardo Burgos. Vamos a hacer una pausita y vamos a regresar para hablar justamente de periodismo y de los peligros que estamos enfrentando en estos días, que no son pocos, no solamente la integridad física, un proyecto de ley para que nos informe, para que no le contemos a ustedes lo que estamos contando sobre las carpetas fiscales, en fin. Vamos a hablar de la situación de la profesión, que está en peligro. Y ustedes pueden decir cosas muy malas de los medios de comunicación, o de determinados periodistas, o de mí, o de Abel, pero todos necesitamos estar informados. Y de hecho, usted forma su juicio sobre lo que lee, sobre lo que ve y sobre lo que escucha. Vamos a hablar de todo eso después de la pausa. Así es, Rosa María, vamos a la pausa. Agradecemos a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión de materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios, profesionales de derecho. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Palestra Editores, visitar nuestra página web palestraeditores.com.pe y también invitarlos a participar de la peregrinación a México y el viaje a Cajamarca. Todos los informes de los viajes y la peregrinación de Radio Santa Rosa lo tienen en el teléfono 959-679-662. La peregrinación a México es del 17 al 23 de octubre. Pausa y volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya Rosa María se encuentra con nuestro invitado, el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Ricardo Burgos. Rosa María, adelante, por favor. Y muy buenos días. Efectivamente, estamos con el decano del Colegio de Periodistas del Perú, el señor Ricardo Burgos, para hablar también de la situación de los colegas y de la situación de nuestra profesión en el Perú. Hemos estado y estamos bajo ataque de todos los frentes, además, ¿no? Porque no es que sea el gobierno, ¿no?, contra los periodistas. No, esto viene de todos lados. Gracias por estar con nosotros. Hola, Rosa María, buen día. Gracias. Justo escuchaba la parte previa de lo que conversaba sobre el tema de las etnias indígenas y la forma cómo se ve o cómo se siente la nacionalidad indígena en Ecuador, Bolivia y Perú. Y me vino a la mente algo que me ocurrió el 2021, cuando estaba cubriendo información en el Ecuador sobre justamente el alzamiento de las naciones indígenas contra Lenín Moreno, presidente en ese momento. Y bueno, todos los periodistas estábamos en la zona del Parque del Arbolito, donde queda un local que ellos asisten mucho cuando tienen este tipo de concentraciones. Ingresamos a este sitio que era como una suerte de concentración de los indígenas, y cuando ya llegamos y estuvimos en ese lugar, fuimos impedidos de salir. O sea, fuimos retenidos, fuimos secuestrados. Bueno, pueden darle el nombre que se quiera, pero lo cierto es que no pudimos movernos de ahí 18 horas. Y en esas 18 horas, la exigencia de los dirigentes de estas comunidades era que todos los periodistas que estábamos cubriendo información, habíamos un par de corresponsales extranjeros y los demás eran periodistas naturalmente de ese país, y la exigencia era que transmitiéramos en vivo y en directo la asamblea que se estaba realizando en ese momento de la comunidad indígena. Entonces, por supuesto que muchos colegas ecuatorianos entraron en directo para informar qué es lo que deseaban estos inconformes, y lo mismo supuestamente teníamos que hacer los corresponsales, pero yo me desviví explicándoles a estos señores que en el caso mío yo venía por una agencia extranjera, venía por una empresa que no pertenecía al país, que cubríamos noticias en el área sudamericana, pero me exigían que entrábamos en directo. Entonces tendríamos que haber roto de repente la programación del Chavo del Ocho o cualquier otro programa en Televisa para poder dar a conocer la proclama de los dirigentes indígenas, ¿no? Y esto viene como anillo al dedo justamente por lo que ha ocurrido pues aquí en Cajamarca, y quería citar esta anécdota de Rosa María. Bueno, ¿y cómo se resolvió? Al final los dejaron salir. Después de 18 horas hubo una negociación intensa. De mi parte, por lo menos, fui uno de los dos periodistas que salimos. Salió también otro colega de la televisión ecuatoriana, con la diferencia que este colega, cuando ganó la calle, fue agredido. Fue agredido por otros comuneros que se encontraban, digamos, en la zona. En el caso nuestro nos escoltaron y afortunadamente pudimos salir de la zona de riesgo. Pero bueno, es lo que pasa en nuestra profesión, ocurre en el Perú, ocurre en muchas partes, pero sin duda siempre hay un riesgo en este tipo de coberturas. Ah, no, eso lo sabemos todos. O sea, cualquiera que sale a una comisión acá, en Lima, yo he tenido que ir a la emergencia porque pedrada, cabeza rota, o sea, eso nos pasa. No, yo he tenido que ir a ver a reporteros, ¿no? Camarógrafos, o sea, les roban su material, les roban el equipo, hay delincuencia común, hay de la otra. Efectivamente, es una profesión de riesgo. O sea, conseguir un seguro de vida para un periodista en América Latina
ustedes saben, normalmente no lo sabe el público, es muy caro o casi imposible, es carísimo, porque es una profesión de alto riesgo. Sobre todo si eres un reportero que va a salir a zona de emergencia o además a zonas más complicadas, porque lamentablemente no hay mucho respeto por nuestro trabajo. Y lo que uno ve justamente en este último incidente en Cuarto Poder es la falta de respeto por el trabajo que habían realizado. No solamente no lo respetan, lo detestan, porque descubre una verdad que es muy incómoda para las personas que están ahí. Y es que ha habido un problema de tráfico de influencias con la obra y que los periodistas tenemos que denunciarlo. Es nuestra obligación. No tenemos que juzgarlo ni sentenciarlo. Lo tenemos que informar. Está muy... ¿Cree que en este momento, con un presidente que no da entrevistas, salvo, bueno, las excepciones que hemos visto, que no se comunica con periodistas, hay un ambiente de sus seguidores, sobre todo, de animadversión hacia la prensa? Definitivamente, Rosa María. Hay un ambiente sumamente hostil, hay una narrativa de agitación. Tú recordarás cuando era candidato el presidente Castillo, a través de las manifestaciones en la plaza pública, apoyado por sus portátiles, siempre tenía frases de grueso calibre contra la prensa. Y eso, que aparentemente podría haber sido, digamos, al fragor de una campaña electoral, lastimosamente no cambió cuando el jefe del Estado llegó al poder. En el Colegio de Periodistas del Perú, a lo largo de estos 11 meses de gestión del presidente, hemos difundido más de 70 comunicados y alertas sobre distintas afectaciones a la libertad de expresión. Es una cifra récord, naturalmente. Nunca en la historia del Colegio de Periodistas nos hemos pronunciado tanto que muchas veces sentimos que ya los comunicados se convierten solamente en una postura, en una situación declarativa, pero que en realidad no conduce a nada. En realidad el gobierno, el poder político no se siente tocado por lo que afirman los medios, por lo que afirman las instituciones gremiales. Hay un total desprecio por la libertad de expresión. Hay que recordar que la Sociedad Interamericana de Prensa, citando el actual momento que vive Perú, ha dicho que a comparación de lo que ocurrió hace 20 años, más o menos durante también los tiempos de Alberto Fujimori, es una situación parecida. No hay un compromiso con la libertad de expresión, y entonces es una situación que obviamente preocupa no solamente en la comunidad local, sino también en la comunidad internacional, y por eso tuvimos la presencia también aquí en Perú del señor Vaca, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su primer informe preliminar fue totalmente negativo para el país, nos dejó en mal pie, y bueno, esperamos ahora el informe definitivo, y estoy seguro que lamentablemente el país saldrá nuevamente con una nota desaprobatoria. Hay que decir que esto no solamente viene de la mano del Ejecutivo, ¿no?, sino también del Legislativo. Ha sido una dura pelea lograr que se vuelva a cubrir el Congreso con propiedad, como debe cubrirse una sesión pública. Se ha logrado, con limitaciones, pero por lo menos ya se está dentro del hemiciclo, ya se puede conversar con los congresistas dentro del hemiciclo, cosa que no se podía. Ha sido una pelea feroz, porque se utilizó la excusa sanitaria, ¿no?, que para otras cosas no hay, pero para la cobertura de la prensa sí. Y hay que decir que gracias a las gestiones de los gremios periodísticos se ha logrado entrar. Y esto, creo yo, ha sido a partir de la denuncia permanente de la carpa esta que tenían afuera, que era una forma de maltrato gratuito y que ha durado meses, pero meses. Y si no fuera porque vino el relator, yo creo que se irían todos en la carpa. Y muchos congresistas dicen que no quieren que entren los periodistas para que no se vea cómo se negocia. Bueno, sí, es una situación sumamente excepcional. Nosotros como institución, muchas veces, algunos de los comunicados que hemos difundido, efectivamente también tocaron y rozaron al Poder Legislativo,
especialmente por estas restricciones a la libertad de expresión. Entiendo que en el Congreso hoy, digamos, se mira de una manera distinta esta posibilidad que los periodistas puedan hacer una cobertura diaria. Ya lo vemos, efectivamente, todavía no hay la cantidad de galerías que se puedan tener, digamos, para que toda la prensa nacional e internacional pueda hacer una cobertura en directo, especialmente en cuando hay plenos o cuando hay comisiones de trabajo, pero bueno, estamos avanzando por lo menos en ese sentido, pero siempre es preocupante que, digamos, el Perú esté haciendo noticia por estas restricciones y estas afectaciones a la libertad de expresión. Sí, y luego vienen, bueno, los ataques legislativos, ¿no? Es decir, el gobierno no quiere que se informe, vaya, no es novedad. Ningún gobierno quiere que se informe, pues. O sea, no es la primera vez que nos pasa, ¿no? No somos nuevos en esto. Pero ya, mandar un proyecto de ley para meter presos a todos los que, jueces, fiscales, abogados, procuradores, etcétera, más al medio que difunde, si difundes información sobre corrupción, y es un descaro. Ahora, hay que decir que el proyecto de ley no ha encontrado demasiado apoyo en el Congreso, el mandado por el Ejecutivo, pero en la Comisión de Justicia la señora Chaiz ya había aprobado uno, que dice más o menos lo mismo. ¿Qué hace? Efectivamente, sí, mira, la Comisión de Justicia efectivamente aprobó este dictamen en el que incluso se avanzó un poco más porque ahí se penalizaba la difusión. Entonces el Colegio de Periodistas acudió al Congreso, conversó con la doctora Chaiz y le hicimos ver el peligro y el riesgo que se corría en el tema de la libertad de expresión al penalizar justamente la difusión de esta filtración de noticias. La presidenta de esta comisión nos explicó que esta era una norma que estaba dirigida a los operadores judiciales. Pero tú bien sabes, Rosa María, el espíritu del legislador puede decirnos algo, pero luego ese legislador se va y queda la ley. Y vienen luego las interpretaciones. Y entonces lo que de repente la doctora Chaiz interpretaba como algo que podría ser factible para terminar, digamos, con una filtración de los hechos que ocurrían al interior de la Fiscalía, se pueda convertir pues en una puerta giratoria en la que finalmente ingresamos los periodistas. Y esto es lo mismo que pasa con este proyecto de ley, que es marcadamente inconstitucional y que además resiente y afecta la esencia misma de la democracia, porque afecta la libertad de expresión y el derecho que tienen todos los peruanos a estar informados. Yo confío, como bien tú dices, aparentemente este proyecto no ha tenido acogida en el Congreso, esperemos que sea así. Si fuera lo contrario, los partidos políticos estarían haciendo ellos mismos el harakiri, estarían cometiendo una suerte de suicidio político, porque imagínate tú un partido como Acción Popular, cuyo líder, Fernando Belaúnde Terry, devolvió los medios de comunicación a sus antiguos propietarios como primer acto de gobierno, y que su bancada, años después, está auspiciando un proyecto que conculca la libertad de expresión. Es una cosa que realmente no entra ni siquiera en los planes más... increíble, ¿no? Entonces, confío yo que el Congreso, más allá de algunos legisladores que puedan tener rabo de paja en este tema, esté a la altura de la historia y de las circunstancias, y bueno, y vete este proyecto como ocurrió en la Comisión de Constitución con el proyecto de la creación de la Asamblea Constituyente. Ahora, vamos al tema fuera de Lima. En Lima, la otra forma de atacar periodistas es metiéndole juicios. Una cantidad impresionante de litigación contra periodistas que terminan a veces con sentencias, sobre todo en primera instancia, favorables a los demandantes, pero que luego en segunda instancia y en la Suprema todas mueren porque son falaces o falsas, ¿no? Y ahí como el señor Acuña, ¿no? Denuncia, gana en primera instancia, luego, ¿no es cierto? Dice, no, ya no quiero denunciar a nadie porque sabe que la siguiente instancia va a perder, pero se queda con su sentencia que dice, yo gané, ¿no? ¿Cómo es la situación en el resto del país en este tema, en la persecución judicial de periodistas? Bueno, mira, solo en el caso de Lima, alguna vez ya lo dije, tenemos 12 periodistas
están querellados en el Poder Judicial. Pero no están querellados por cometer delitos, sino simplemente porque su trabajo es investigar, porque su trabajo es buscar la verdad, o porque ya en el estado más increíble, un par de periodistas o 3 periodistas, entre ellos Hugo Guerra, también el presidente de la Fundación Ética, Viñolo, César Viñolo, apoyaron con un comunicado una postura institucional de un grupo de ciudadanos y por ese motivo están querellados. Entonces, esta es una situación totalmente anómala. El Colegio de Periodistas está solicitando a la presidenta del Poder Judicial una entrevista para poder expresarle también la postura de la institución en torno, digamos, a estos procesos. Y lo mismo se replica al interior del país y con mucha mayor gravedad. Por ejemplo, en la Ciudad de la Libertad, una fiscal combinaba a un periodista de una televisora local a proporcionar información acerca de un reportaje sobre una mafia de brevetes, cuando el medio no tenía ningún problema, ningún inconveniente en proporcionar la información, como ocurre también en Lima cuando la fiscalía interviene de oficio de repente en alguna situación y los medios le proporcionan el material. Pero en este caso la combinación era tan seria y era tan hostil que daba la sensación que lo que se quería era castigar al mensajero y no llegar a la verdad. Entonces, ese tipo de cosas se replican lastimosamente en distintos puntos del país, y no solamente que afecten a colegiados, porque una de las cosas que yo más recibo en lo que se refiere a correspondencia es correspondencia del Ministerio Público, en la que me solicitan información sobre personas que están trabajando en el mundo de las comunicaciones y que están incursos en procesos legales, y lo que preguntan es si esa persona está colegiada o no está colegiada. Y entonces, la mayor parte de veces tengo que decir, bueno, desafortunadamente no está colegiada, pero eso tampoco no implica que el hecho de informar te pueda convertir en un blanco, digamos, de la justicia. No, lamentablemente hay que decirlo, ese ha sido un argumento para perseguir periodistas desde el poder, desde tiempos inmemoriales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho una y otra vez, hay jurisprudencia uniforme sobre esto. No se necesita estar colegiado para informar. No se necesita ni siquiera haber estudiado periodismo para informar, porque informar es un derecho consustancial al ser humano. Contar una historia es algo que todos hacemos de una forma u otra. De una forma profesional, los periodistas, pero de una forma u otra, a nadie se le puede quitar su derecho a informar a otros de algo, de lo que fuera. Y menos el derecho a la gente, en general, a estar informada. Que eso es lo que se trata de hacer. Yo siempre digo, no me están quitando a mí mi derecho a informar. Les están quitando a todos ustedes el derecho a estar informados, a saber qué es lo que está pasando. Y eso en este gobierno creo que ha sido terrible. El presidente se niega a dar entrevistas. Se niega. Y no podemos hacer absolutamente nada. Da brevísimas declaraciones, más es un jaloneo. La verdad es que se le entiende poco. Se le entiende poco, hay que decirlo. Pero eso es todo lo que puede dar. No da más. Sí, y yo creo que el gobierno, el presidente o sus voceros pierden una inmejorable oportunidad para construir opinión pública. Claro. Porque ¿cómo construyes opinión pública? En base a tus declaraciones. ¿Cómo construyes opinión pública? En base a una conferencia en la que aceptas libremente preguntas y repreguntas. Entonces, cuando no existe ese insumo, naturalmente la comunicación se hace más difícil, se hace un poco más problemática, y naturalmente el gobierno pierde también la oportunidad de poder comunicar. Matices más, matices menos, el colegio tiene una postura en este tema. Respecto a lo último que dijiste sobre el tema de la colegiatura, efectivamente el colegio entiende que la misma declaración de Chapultepec no obliga a la colegiatura. El colegio sí exige la colegiatura en la administración pública, porque la administración pública está obligada a presentar una adecuada construcción también de la comunicación política del Estado. No es posible, por ejemplo, que una oficina de imagen institucional, en lugar que haya periodistas, esté gente recomendada y que esas áreas se conviertan en el patio trasero de favores políticos.
Claro, Entonces, bueno, eso es lo que esa normalmente cuestión pasa estamos contemplando, ¿no? en todas las áreas, doctor. En todas las áreas pasa eso en los ministerios, ¿no? No solo en la de comunicación política, pero pasa lamentablemente. Ya lo hemos visto, qué horror. Pero efectivamente sí, es un área que como para ser periodista no necesitas título profesional, claro, es el huesero, ¿no? Ahí mandan a todos los amigos de los amigos de los amigos, porque ahí puedes meter gente y ya está, y en eso creo que el colegio tiene toda la razón. Ahora, en general, es un mal ambiente, pero yo siempre digo que cuando más hostil es el ambiente, es mucho mejor para el periodismo. O me equivoco, o estoy loca como estamos todos. Bueno, dicen que los periodistas somos gente que no está muy bien de los nervios, muy bien de la cabeza, porque siempre estamos donde nadie quiere estar, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, esta profesión es una pasión. La gente que estamos inmersas en ella la seguimos con mucha vehemencia, con mucha acción y naturalmente las dificultades que se presenten al cerrarse las fuentes, la fuente del Poder Ejecutivo sin duda es la fuente más Es la importante, fuente. ¿no? Es la fuente más importante, pero si esta fuente se cierra, tampoco hay problema y tampoco el gobierno y tampoco la prensa tendría por qué estar supeditada, digamos, a vivir un romance eterno con el Poder Ejecutivo. Lo importante es el respeto. O sea, respeto tanto de la prensa para con sus autoridades y respeto de las autoridades para con la prensa. No, Naturalmente, además, ahora, hay que decirlo, esta mala costumbre con la prensa no se inicia con Pedro Castillo. Durante la pandemia vivimos una situación inaceptable. O sea, tenías que ir a escuchar un monólogo de autoridades, empezando por el presidente. Las preguntas eran rifadas, como si no valieran nada, da lo mismo tu preguntita, nunca contestadas, o muy pocas veces contestadas, porque además no había repregunta. Entonces, eso es una forma de ningunear nuestro trabajo, pero sobre todo de ocultar información relevante que no es contestada una y otra vez, o porque no tiene una respuesta muchas veces, o porque están escondiendo algo. ¿Ya? Y eso lo hemos visto durante todas las conferencias de prensa de Vizcarra, era el mismo problema. Se le pidió que por favor hubiera derecho a repregunta. Se le pidieron tantas cosas. Bueno, es que vamos a rifar. La pregunta había que mandarla por adelantado. O sea, no tenían ni siquiera la capacidad espontánea de responder. Te rifaban las preguntas. Era una cosa penosa. Entonces, sí, venimos de muy malas costumbres bajo la excusa del COVID. bueno, haces bien en recordar esa etapa, porque efectivamente eso ocurrió. Ingresar a esta lotería de preguntas, primero tenías que mandar un correo, decir a qué medio representas. Por ejemplo, en el caso nuestro de la prensa extranjera, yo trabajo para, o sea, Rosa María, para una cadena extranjera, entonces lo teníamos que hacer a través de la Asociación de Prensa Extranjera, que representa aproximadamente unos 5 responsables aquí en Lima. Y bueno, imagínate, de 5 responsables solamente en esta lotería pues entraba uno, o a veces ninguno. A veces ¿no? ninguno. A veces ninguno. Y entonces siempre había, digamos, al parecer una predisposición a que digamos, se dirigiera un poco más el auditorio de la pregunta y la respuesta a personas de provincias, pero sin que esto tampoco le quite ningún derecho al periodismo regional, pero casi todas esas preguntas estaban muy focalizadas, muy dirigidas, lo cual te hacía pensar que aquí algo olía mal. Entonces, naturalmente, ese tipo de conferencias de prensa, de monólogos, de solamente explicaciones y sin repreguntas era una cosa totalmente fuera de contexto. Y lo mismo se repitió en el gobierno breve del presidente Claro, además, yo siempre le digo, si ustedes me dijeran que, bueno, la conferencia agotaba realmente todos los... Mentira, quedábamos más desinformados después de que terminaba. O sea, mentira. Era una especie de papá que hablaba, pero al final de cuentas lo que los periodistas queríamos saber eran cosas muy concretas. ¿Cuándo se va a publicar la norma? ¿Cuáles son las normas? O sea, todo el tema jurídico fue maltratado porque hacían cualquier cosa. Entonces,
tratar de aclarar estos asuntos fue muy difícil para la prensa y fue muy difícil nuestra labor, pero a cambio, eso sí, el gobierno exigía, empatía absoluta con sus políticas. Yo me quedo en casa, yo pongo el hombro, o sea, la prensa tenía que sostener las políticas públicas, pero al mismo tiempo se le impedía hacer algunas preguntas relevantes. La hemos pasado muy mal en estos últimos 3 años. Por si acaso, se lo digo a todos los que nos están escuchando, no ha sido fácil hacer este trabajo porque la principal fuente se te cierra. Y se te cierra para todos, no para un medio que les cae mal, no, para todos. Y eso es lo que ha pasado. Sin duda encontraron el pretexto ideal con el tema de la pandemia. Efectivamente fue un tiempo duro, un tiempo malo, todos teníamos que tener cuidado, pero eso fue atenuándose, pero además se pudo haber hecho mejores cosas, se pudo haber posibilitado reuniones más compactas de periodistas totalmente distanciados y sin ningún inconveniente, ¿no? Pero bueno, se encontró que será una interesante manera de dirigirse a la opinión pública a través de los programas. ¿Te acuerdas tú cuando salía el presidente Vizcarra al mediodía y toda la gente esperaba con expectativa qué es lo que no hay iba nada a que decir, hacer. Además, ¿cierto? Porque no casi había toda la nada que gente hacer. estaba metida en sus casas y entonces quería saber cómo estaba el tema de la pandemia. Claro. Pero bueno, pero ya eso que empezó hace 3 años, lastimosamente continuó y hoy estamos en un escenario, por supuesto, mucho más grave. En estos momentos el Poder Ejecutivo se ha convertido en un feroz depredador de la libertad de expresión. Y entonces Atroz. es una situación totalmente Ahora, difícil. sobre el incidente de Cajamarca, que yo con mucha pena he visto gente muy bien intencionada, ¿no? Pero bastante desinformada, hablar de un problema cultural, ¿no? De una especie de invasión de territorios. Hemos visto las imágenes anoche, por Dios, en la carretera, donde estaban tomando las entrevistas. Pero lo que temo es que siendo fiscales de la zona y jueces de la zona, esto quede impune, como ha quedado tantas veces impune, ¿no? Me temo eso. ¿Usted también lo teme? Sí, y no solamente que quede impune, sino que genere un mal y pésimo precedente. Porque mira, hoy fueron las rondas en Cajamarca, mañana serán pues los agricultores en la Panamericana Norte que también te Secuestran acercan periodistas. a cubrir la información y te dicen, bueno, no te soltamos y que acaso tú primero no cortas la programación y decimos nuestras propuestas. Entonces, esto debería tratarse con suficiente rapidez. El Poder Judicial, el Ministerio Público deberían actuar céleremente a efectos de que esto no se convierta en una pésima actitud y que luego pueda abrir más puertas para situaciones mucho más graves, ¿no? Usted recuerda, yo también, porque somos ya más viejitos que el resto, de lo que eran los 80 cuando Sendero o el MRTA tomaban una radio en provincias y a punta de pistola hacían al conductor leer el manifiesto y lo tenía que leer, porque si no lo mataban a él y mataban a todo el mundo dentro de la radio. Esa es la sensación que yo tuve cuando me avisaron lo que estaba pasando. Es como si hubiera regresado a esa época. Me pasó algo mismo cuando yo vi que se rompía la programación de América Televisión para poder, digamos, fue como, transmitir yo esto. Yo no veo ese programa, pero me avisaron y vi, dije, sí. Los están obligando a leer. Los están obligando a leer a punta de, en este caso, chicote, con un arma, los están obligando a leer. Además, un camarógrafo jamás entrega su cámara, por el amor de Dios. Hacen un acta diciendo, han dejado sus cositas, los obligan a firmar con huella digital. En forma voluntaria. En forma voluntaria nos han dejado todas sus cosas. Es risible. El único robo con acta, ¿no? Sí, es risible ese tema, ¿no? Pero volviendo al tema de la transmisión del colega, también me hizo acordar naturalmente de inmediato, por ejemplo, las escenas de la guerrilla colombiana, ¿no? De las FARC, cuando también se hacía lo mismo y este movimiento guerrillero secuestraba políticos, empresarios, ciudadanos y a través de una cámara de televisión obligaba a los medios a que pudieran, digamos, dar una proclama, ¿no? O yéndonos ya también un poco más lejos de la región, a esos escenarios de Afganistán, donde los talibanes a punta de pistola o de cuchillo
presentaban a sus víctimas leyendo una proclama también contra sus gobiernos y luego simplemente los ajusticiaban. Y eso, la verdad es que es una situación que no debería volver a ocurrir en el país. Sí, ha sido terrible lo del jueves en la noche. Tal vez este alcalde y sus seguidores en la comunidad no tienen una idea del impacto que ha tenido sobre todo en personas que tienen, yo creo que más de 50 años, que es volver a ver lo que ya habíamos visto y que no queríamos que nunca más pase en el Perú. Es decir, Claro. la coacción para leer un comunicado falso, mintiendo, diciendo que se retractan de su informe, por favor, eso es ridículo, ¿no? Que la señora esposa del presidente es inocente, o sea, obligando como si fueran un grupo, una fuerza de choque del presidente de la República, donde anoche se ha visto claramente que dijeron que representaban al gobierno y luego obligaron a tacharlo al reportero, porque se notaba. Es terrible. La información de anoche creo que valida mucho más la idea de que aquí ha habido un contubernio para proteger al presidente de la República y que al final del día este no es un tema cultural, ¿no? Sí, es un tema muy preocupante porque incluso ayer mismo las rondas campesinas también se manifestaron, salieron a la calle, expresaron su punto de vista, y si tú veías los letreros que portaban, decían no somos secuestradores, valiéndose de este asunto del derecho consuetudinario, pero sin duda aquí hubo un secuestro, eso no hay que ser muy saorí para percatarse de que efectivamente así fue, y lo preocupante es que en estos momentos la contaminación que produce, digamos, un gobierno, la incursión política a través de las rondas, podría convertirse esto, digamos, en una suerte de círculos bolivarianos, tal como ocurrió en Venezuela, donde primero también se constituyeron estas agrupaciones para defender temas sociales, luego para defender a la revolución bolivariana, y finalmente se convierten en grupos armados. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque nadie quisiera que las rondas campesinas se convirtieran en un brazo agresor del gobierno de turno. Bueno, según el señor primer ministro, son mucho más eficaces que la Policía Nacional y que las Fuerzas Armadas. Frase muy infortunada. Ha tenido que pedir perdón, es verdad, ha tenido que pedir perdón, pero lo hizo. Sí, efectivamente, fue una frase muy, muy desdichada del primer ministro. Claro, pero que está en la línea de lo que usted dice. Porque son útiles a una agenda del gobierno que busca el encubrimiento de sus delitos. Eso es lo que es grave acá. Acá lo que se ha explicado es que en estas comunidades se están cometiendo delitos, tráfico de influencia con la hija del presidente. Se explica todo esto e inmediatamente hay un ataque contra la prensa por contarlo. Se les dice, nos han quitado la obra, nos van a dejar sin obra, porque, claro, ese es el negocio de todos los que están ahí. Y al final del día, este es un problema delincuencial, no es un problema de invasión de territorios indígenas, como se nos ha querido decir. Y yo lamento muchísimo, ¿no es cierto?, que quiera esto romantizarse, ¿no? Esta es la idea de este pobre hombre solo en la puna que es invadido por estos reporteros irrespetuosos, ¿no? No es así. Están cubriendo una información en una carretera pública que no está aislada del mundo ni nada por el estilo, con gente que tiene celulares, les han hecho borrar sus entrevistas. Sí, o sea, les han hecho borrar sus entrevistas. O sea, la gente no tiene una idea de lo grave que es eso, porque es como si yo fuera tu trabajo y te rompiera lo que acabas de hacer. Te destruyo tu producción. Tu producción. Ninguna de las personas que trabajamos en esta profesión nos hacemos a la idea de que para ir a cubrir información en un determinado punto del país, primero tenemos que tener el permiso del alcalde, después del teniente gobernador, del prefecto. ¿Dónde está la libertad de prensa? ¿No? Es una cosa totalmente jalada de los pelos, ¿no? Claro, entonces, son este es el problema del Estado, político. están obligados a ser fiscalizados por la prensa porque son funcionarios que dependen del Estado. La libertad de prensa es una garantía democrática, está en la Constitución.
es para vigilar al poder político. Para eso tenemos esta libertad extraordinaria. No para contar chistes en televisión, sino para vigilar al poder. Ese es el trabajo. Es impresionante. Ahora, al final del día, espero que esto haya sido por lo menos una llamada de atención para muchos de qué es lo que está en juego acá. Esperemos que sí, ¿verdad? Sí, porque sin duda la libertad de expresión es una herramienta de trabajo que tenemos periodistas y comunicadores, pero es un derecho fundamental que compete y pertenece a toda la sociedad. Los periodistas y comunicadores finalmente somos esa especie de bisagra, somos esa especie de puente entre el poder político y la sociedad. Entonces, creo que interrumpir ese libre flujo de información dificulta aún más las credenciales democráticas de cualquier gobierno y sin duda arroja un pésimo precedente a lo que pueda venir, y simplemente como gremios, como instituciones deontológicas en el tema del periodismo y la comunicación, confiamos y esperemos que esta escalada de afectaciones a la libertad de expresión no continúe y que finalmente este gobierno entienda que es necesario hacer una suerte de acto de contrición en este asunto, y vamos a ver pues si efectivamente algo cambia de aquí para adelante, ¿no? No soy muy optimista, No, pero yo tampoco. ojalá que algo pudiera cambiar. Ojalá, pero yo tampoco comparto su pesimismo, no lo creo. No lo creo porque al final del día el tema de fondo es el encubrimiento de delitos. Es cometer delitos para encubrir otros delitos. Y vuelvo a reiterar para los que se están conectando tarde con nosotros. Un arresto ciudadano, que lo puede hacer cualquier ciudadano, deteniendo a una persona, necesita flagrancia delictiva. ¿Cuál flagrancia delictiva estaban cometiendo Elmer y Eduardo? Ninguna. Ninguna. Nadie puede ser detenido, nadie por otro civil, nunca. Y la policía, incluso la policía, solo me puede detener por mandamiento escrito y motivado del juez o en flagrancia. Eso es lo que dice la Constitución del Perú. Una ronda no puede detener si no hay flagrancia delictiva. ¿Qué parte no se entiende? ¿O esa parte no les explicaron? Una y otra vez hay que decirlo. No hay flagrancia. ¿Qué delito está? Ninguno. No, han invadido nuestros territorios en una vía pública. ¿Cuál territorio? Y eso mismo, si nos migramos de Cajamarca para Lima, es como si en Lima de repente estuviésemos haciendo una cobertura en la calle con un hecho periodístico determinado y que viniera un policía y que nos obliga a no trabajar, que nos obliga nos a no detiene, grabar, ¿no? nos Porque él es detiene, la autoridad. nos mete en la comisaría. Exacto. Entonces, el símil es totalmente, digamos, ajustado a los hechos, ¿no? Claro, no se puede. A mí la policía no me puede detener si no hay mandamiento escrito y motivado del juez. O sea, me tiene que decir por qué me están deteniendo. O flagrancia. Y fue una pena, hay que decirlo, que la policía no detuviera a los ronderos que estaban en flagrancia el jueves en la noche. No los detuvieron. Sí. Pudieron haber ido y detener al alcalde, al regidor y al operativo que tenían ahí, que era Susador. A esos tres por lo menos, pues los tenían plenamente identificados. Y han identificado a varios más, ¿eh? Entonces han debido detenerlos el mismo juez, pero claro, se mueren de miedo. Y no hay orden. Entonces la flagrancia se pierde y ahora pasamos a un larguísimo proceso judicial. Por lo menos deberían quitarle el brevete al señor alcalde que manejaba una camioneta con el brevete suspendido, y se dieron cuenta al toque los reporteros, porque a todo hay que revisarlo, ¿no es cierto? Tiene el brevete suspendido hace 3 años por manejar en estado de ebriedad. Y además hay que decirlo, hay imágenes de su estado de ebriedad manejando. O sea que no es un tema que le han inventado sus enemigos políticos, porque estaba re borracho las imágenes. Muy bien, ¿alguna pregunta al público, Abel? Abel. Micro. El micrófono, siempre nos olvidamos del micrófono. Bueno, la pregunta es,
si procede el proyecto de ley de la señora Echaiz, que ya aprobó, que va en contra de la libertad de prensa, muy parecido al que ha enviado el Ejecutivo, ¿qué es lo que va a hacer el gremio periodístico? ¿Qué es lo que va a hacer el Colegio de Periodistas del Perú? Bueno, nosotros como colegio concurrimos al Congreso, hablamos con la presidenta de la Comisión de Justicia, le hicimos ver la inconveniencia que ese proyecto, no proyecto de ley, sino ese dictamen, se aprobara porque luego tendría que pasar al Pleno, y en consecuencia la presidenta de la Comisión de Justicia nos dio las satisfacciones al gremio periodístico de que la norma no tenía por objetivo perseguir a los comunicadores ni periodistas ni a los investigadores que trabajan en el periodismo de filtración de datos. Sin embargo, le pedimos que dentro de la resolución de ese dictamen se aclarara ese asunto a efecto de evitar que esta puerta giratoria, como ya la mencioné, pudiéramos ingresar también los periodistas. Ha pasado ya como 8 meses de ese tema y hasta ahora ese dictamen no ha avanzado. Espero que se quede ahí, porque si no simplemente estaríamos, como dicen en el mundo de los toros, trabajando a la limón 2 proyectos de ley, 2 iniciativas legislativas que conducen a lo mismo: ponerle a la sociedad una venda en los ojos y un bozal a la prensa. Así es, y eso no lo vamos a permitir. Además, incluso si se aprobara, vamos a seguir publicando, pues. No en el Perú, portales extranjeros, ahí la prensa extranjera ayuda muchísimo. Así que, tranquilos, todo se va a saber. Yo siempre le digo a la gente, cuando la pasta se sale del tubo, ya no la puedes volver a meter, pues. A ver, trata de meter la pasta de dientes al tubo que se ha salido. No se puede, ¿ok? Entonces, tranquilos, que al final van a seguir estando informados. En eso estamos muchos comprometidos. Bueno, muchísimas gracias al decano del Colegio de Periodistas por estar con nosotros el día de hoy. No son los mejores tiempos, pero nunca lo son del todo, ¿no? Así que un poco de tensión entre poder y periodismo siempre es bienvenida, pero claro, no al riesgo de poner en juego la vida de las personas, ¿no? Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Rosa María, muy amable. Y Abel, nos Gracias, vamos Rosa María. hoy día. Sí, Rosa María, hay una noticia que creo que ha sido fuerte también el fin de semana, que está pasando más o menos por ¿Sí? la derrama ¡Ay, la derrama! magisterial. Por Dios, claro Es un que nos preocupa no bastante. se preocupen, le vamos a dedicar un programa entero. Claro que preocupa. El día viernes, el que a mí me avisó, digamos, a través de su columna, fue Juan Carlos Tafur, y desde ahí hemos estado revisando toda la información. Miren, la derrama, para que quede claro, es una organización privada. Se privatizó. Pero a la gente no le gusta que se diga eso, pues. Pero se privatizó. ¿Cuándo se privatizó? En el segundo gobierno de Belaúnde. Se crea en el primer gobierno de Belaúnde como una empresa estatal. Pero fue un desastre. Se manejó muy mal. Y en el segundo gobierno de Belaúnde, en los 80s, se determina que es mucho mejor que los maestros administren este fondo, que es un fondo para su jubilación. Se paga una sola vez. Tú terminas tu carrera, te jubilas y te pagan todos tus aportes. Se parece mucho a una AFP donde te pagan cuando tú retiras todo, ¿no? Es más o menos la misma idea. No son cifras fabulosas, pero por supuesto es un fondo muchísimo mejor que lo que te paga el Estado de CTS, que es una porquería. Entonces, con esa idea se le transfiere a los maestros. Pero los maestros representados ¿por quién? Por el sindicato único, por SUTEP, porque solo había un sindicato. Entonces se le entrega la administración de la derrama a SUTEP y se privatiza. Es una empresa privada, autónoma, etc. El único problema es que el Ministerio de Educación deja un representante. Pero eso fue el acuerdo. Y luego crean sus estatutos privados, están inscritos en registros públicos, como cualquier sociedad privada. Y por decreto supremo el día viernes, el gobierno decide cambiar la conformación del directorio de la derrama cuando eso compete solo a la persona jurídica, que es la que tiene que hacer la modificación de los estatutos. Ya por ley no puedes intervenir ese pacto social. Es inconstitucional, pero por donde se mire. Y obviamente para quitarle ¿a quién? Al SUTEP el control. ¿Por qué?
Porque el sindicato ha sido tradicionalmente controlado por Patria Roja y son los enemigos mortales de Pedro Castillo y su FENATE, que ha sido, hay que decirlo sindicalmente, un fracaso porque no ha logrado ser el sindicato mayoritario de la educación peruana. Tienen muy pocos afiliados. ¿Por qué? Porque su origen no es apreciado por la mayoría de los maestros. Su origen es la Comisión Nacional de Reestructuración de la Educación Peruana, el CONARE, y el CONARE, a su vez, era un brazo del Movadef. No es popular entre los maestros esa posición. La mayoría de los maestros del Perú siguen afiliados a SUTEP y aportan mensualmente a la derrama. No todos están contentos, obviamente, hay gente que le quiere que le devuelvan todo hoy día, gente que no quiere aportar, quieren que la desafiliación sea más simple, pero ojo, el descuento de la derrama era automático hasta el gobierno de Alan García, que para quebrar SUTEP y para quebrar la derrama, dicen que el aporte sea voluntario solo a los que se inscriban. ¿Y qué pasó? 250.000 maestros se inscribieron en un mes para que les siguieran descontando para la derrama. ¿Por qué? Porque ahí mis amigos de Patria Roja han manejado con un sistema capitalista muy organizado la derrama. Es un superfondo. Te presta plata, te dan créditos, que para los maestros son bien buenos porque los auxilia. Tiene servicios, los hoteles, los centros de esparcimiento, servicios que están subsidiados por la derrama para los maestros, pero que al resto cobran y hacen negocio, tienen inversiones y tienen librería, como la librería Crisol, que funciona como un negocio capitalista y próspero. Entonces, estamos hablando de un grupo que tiene un fondo de inversión privado. Y sobre eso, que es un botín, y que claro, los del FENATE creen que es para repartir así la plata, que la plata crece en los árboles. Patria Roja ya aprendió que la plata no crece en los árboles, es capitalista pura y dura, cree que van a poder asaltar el botín así nomás. Bueno, ya obviamente toda la dirigencia de SUTEP y de la derrama ha señalado que van a presentar acción de amparo, con cautelar, acción de inconstitucionalidad, todo lo que tengan que presentar. Una acción popular es lo que corresponde, porque esto no se ha podido aprobar por ley en el Congreso, porque no tienen los votos, obviamente. Entonces lo sacan por decreto supremo, pues, del Ejecutivo. Zamarros, ¿no? Es un asalto de los muchos que está perpetrando Pedro Castillo, ¿no? Ha ampliado sus horizontes. Pero ya no solo es la obra pública, ni los 50.000 de Samir Villaverde, ni el teléfono, ni los pasajitos, ahora es la derrama magisterial. La verdad, yo de nuevo digo, no sé qué está esperando el Congreso. De verdad, ¿qué está esperando el Congreso? Y los que van a salir a defender a la derrama van a ser los empresarios peruanos, ¿ah? Es una empresa, funciona muy bien. Muy bien. No digo que sus usuarios no tengan quejas, las deben tener, pero funciona, o sea, financieramente está saneada. El fondo tiene más de 1.000 millones de soles y todo el que se jubila recibe una buena rentabilidad por su fondo. ¿Qué más se puede pedir? Es como una AFP, pero para maestros. Muy bien, Abel. Así es, Rosa María, ya quedó aclarado el Tú, tema porque fue una tú pregunta que... ¿tú has trabajado en el sector público magisterial, No, Abel, no, alguna vez? nunca. Nunca, ¿ves? Mira, con la edad que tenemos ya estarías para los 65 años y te llevas tu derrama, que es un fondo, o sea, uno aporta toda la vida y cuando se jubila se lo lleva. Y es una cantidad de platita interesante. Y además si te mueres, tus hijos lo heredan, es heredable. O sea, es una cantidad de platita, no son los millones tampoco, ¿no? Pero para un maestro que ha tenido un sueldo bajo toda su vida, pues es una vez nada más, ¿no? Tienes que ser inteligente para gastarlo bien, pero te puede terminar de pagar una casa, te puede
O sea, a resolver problemas para que no los tengas en la vejez. Yo no creo que los más de 200.000 afiliados, algunos dicen 250.000 afiliados del SUTEP, vayan a permitir que un sindicato minoritario les asalte la derrama. Porque eso es lo que quieren hacer. Además, imagínense ustedes el disparate, ¿no? Elección universal de los directores de la derrama. En 250.000 afiliados. Es bien difícil, ¿no? En fin. Muy bien, Abel. Nos tenemos que despedir. vamos, así es, Rosa María, nos vamos hasta el día de mañana. La señorita Jennifer Paredes ya está yendo a hacer sus declaraciones. También hay que decir que han encontrado, el doctor Nakazaki hizo una denuncia temprano. Han encontrado Acabo de verlo. pólvora, hallazgos de municiones y pólvora. Ajá. En la puerta de la casa de la señora Karenim López, ¿no? Le han tirado ahí municiones y pólvora. Bueno, el tema acá, hay que decirlo, no solamente es la seguridad de Karenim López, es la seguridad de Samir Villaverde, a quien el Estado peruano tiene que tener entre algodones, porque el señor es el testigo estrella de la Fiscalía. Ahora, ha entregado mucho material de audio, ¿no? Que todavía hay que escuchar. Pueden haber más sorpresas, pero ya, como yo digo, ¿qué más sorpresa que llevar una maleta con 100 grandes al ministro de Transportes y Comunicaciones, por el amor de Dios? O sea, ¿qué más se necesita? Que te dé recibo. Por Dios. Nos reencontramos mañana, Rosa María. Cuídate mucho. Hasta Con pronto. ustedes Chau, también. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.